Hola, buen día maestra. En este video le hablaré sobre las técnicas FNP. La facilitación neuromuscular propioceptiva es el método de Kabak con patrones de movimiento diagonales, donde el paciente replica y el fisio ayuda o resiste el movimiento. Los efectos de este método es aumentar la amplitud articular, aumentar la fuerza, conseguir una contracción, reeducar los patrones de movimiento y disminuir el dolor. Con los patrones diagonales, que estos intenta realizar patrones complementarios de un sitio a otro de manera diagonal. Las técnicas objetivos, comenzando con la iniciación rítmica, donde se enseña el movimiento, la reaplicación, que es donde se aprende el movimiento y se enseña la posición final de este, la combinación isotónica, que son movimientos unidireccionales y aquí una contracción isotónica del antagonista. La estabilización rítmica, que es donde existe una tensión para dar consistencia a la radiación. La contracción, relajación, y esta aumenta la amplitud articular. Y por último, sostener y relajar, que disminuye el dolor y aumenta la amplitud articular. Los objetivos de cintura escapular es ejercitarla, facilitar funciones, facilitar la estabilización cervical y glenohumeral y tratar tronco de manera indirecta. Los músculos que participan en la elevación anterior es el elevador de la escápula, romboides, serrato anterior. En el descenso posterior participa el serrato anterior, el inferior, el romboides y el dorsal ancho. Comenzaremos con cintura escapular, donde primero que nada tenemos que explicarle al paciente los movimientos propios de esta articulación, donde los movimientos son la elevación, el descenso, el movimiento hacia posterior y el movimiento hacia anterior. Para comenzar con la cintura escapular, vamos a enseñarle al paciente los movimientos que vamos a hacer. En este caso sería una anteroelevación y guiado por el eje nos abriría paso a una posterodepresión, donde una anteroelevación sería hacia anterior elevar y una posterodepresión sería hacia abajo descender, hacia atrás descender. Le podríamos pedir al paciente que cuando esté neutro el hombro, pedirle que lleve su hombro hacia la nariz, esa sería la anteroelevación, y la posterodepresión sería que hiciera su hombro hacia atrás y hacia afuera. Y ahora le pedimos al paciente que haga el movimiento. Realízalo. De nuevo. De nuevo. Los objetivos terapéuticos del cuello es que el movimiento de la cabeza y del cuello ayuda a guiar los movimientos del tronco. La resistencia al movimiento del cuello proporciona irradiación para ejercitar los músculos del tronco. La estabilización de la cabeza y el cuello es esencial para la mayoría de las actividades diarias. Los músculos que participan en una flexión cervical inferior es el largo del cuello, el platisma, escaleno anterior y esternocleidomastoideo. En una extensión cervical superior es el iliocostal y el longísimo de la cabeza, junto con el oblicuo de la cabeza. Ahora para cuello, realizaremos los ejes de flexión cervical inferior y extensión cervical superior. Primero le explicaremos al paciente. Le ponemos una mano abajo en su mentón y una atrás en su cabeza para hacer un soporte. Para hacer la flexión cervical inferior, el movimiento es hacia abajo y en una extensión cervical superior giras tu cabeza hacia arriba y hacia afuera. De nuevo. Los objetivos terapéuticos en la cintura pélvica es que brinda estabilidad y movimiento de miembro inferior y tronco, facilita actividades como volteo, rodar, decúbito prono y supino en miembro inferior y trata tronco inferior a través de la irradiación. Los músculos que participan en la elevación anterior es el oblicuo interno y externo del abdomen y en el descenso posterior es el oblicuo interno y externo colateral del abdomen. Para una evaluación para cintura pélvica, igual que en la cintura escapular, le tenemos que especificar al paciente los movimientos propios que hace, que sería igual una elevación, un descenso, un movimiento hacia anterior y un movimiento hacia posterior. Comenzaremos nosotros con una elevación anterior y un descenso posterior. Una elevación anterior sería así y un descenso posterior sería hacia atrás, ¿ok? Eso sería hacia adelante y hacia atrás. Haz el movimiento, por favor.
Los músculos que participan aquí en la acción de cortar leña hacia la izquierda es el oblicuo externo izquierdo, el recto del abdomen y el oblicuo interno derecho. Después pasamos a evaluar tronco, donde la acción que le vamos a referir al paciente es cortar leña hacia la izquierda. Le pedimos al paciente que haga con sus brazos o sus manos una pequeña cuñita. Pasamos nuestro brazo por en medio y le vamos a explicar al paciente de estar aquí. Vamos a flexionar, eleva y estiramos. Regresa. Aquí hacemos una extensión, estiramos